Esta semana se ha cumplido el tercer aniversario de The Legend of Zelda Breath of the Wild, juego que rompió moldes, que se ha convertido en uno de los más importantes de la serie y que tiene una secuela anunciada, la secuela de Breath of the Wild, que pudimos ver un tráiler de no llegaba a 2 minutos en el E3 del año pasado, de la que no sabemos nada, pero de la que sí que podemos empezar a hablar e imaginar cómo nos gustaría que fuera ese título. Ya sabéis, el tráiler ese de Zelda y Link en una cueva y que dan con un personaje que parece que está sellado y que reacciona al verlos. No voy a entrar en las teorías de quién puede ser esa figura, aunque sí que os voy a decir que en el canal de YouTube de Leyendas y Videojuegos, la teoría que tienen de que es el héroe original que selló el mal y que ha quedado corrompido y que seguramente es un Ganon que no es como los Ganons que conocíamos en otros juegos, sino un Ganon originalmente bueno. Me gusta mucho, veremos si va por ahí la cosa, no lo sé. Pero sí que a partir de esos 2 minutos podemos empezar a pensar cómo imaginamos que será la secuela, porque aunque no es habitual que los juegos Zelda tengan una secuela directa, ya ha habido algunos. Y eso también nos puede dar un poco de pistas de por dónde pueden ir los tiros con Breath of the Wild 2. La primera gran pregunta es ¿dónde se va a jugar el título? Está claro que después de más de 100, 200, 300, las horas que le habéis dado, jugar en el mismo Hyrule con todo lo que ya conocemos y que hemos explotado al máximo, parece ser que será complicado. Aquí yo creo que hay 2 opciones. Una, la más factible, o al menos la que tiene más sentido dentro de la saga Zelda, es que nos vayamos a otro plano. Es muy habitual en la saga que tengamos 2 planos como mínimo en el cual se van desarrollando los acontecimientos. Pasa en A Link to the Past con el Dark World, o pasa en Ocarina of Time con los 2 planos que son las 2 líneas temporales cuando vamos al futuro. Pasa con el Crepúsculo en Twilight Princess, cuando nos hacemos pequeñitos en The Minish Cap, en Lorule de A Link Between Worlds, o en Skyward Sword directamente también con el cielo y con las profundidades del mundo, ¿no? O sea que siempre ha habido esta dualidad en la saga, siempre no, pero casi siempre, y seguramente una de las posibilidades es que nos encontremos conociendo la otra cara de un mismo mundo, ya sea una parte que está en las catacumbas, que está debajo, o ya sea pues en otro plano dimensional, decirle como queráis, ¿no? La otra opción, también más directa, es que se transforme en algo súper decrépito todo lo que conocemos de Hyrule en Breath of the Wild. El ascenso de ese gran castillo cuando acaba el tráiler de la secuela podría indicarnos eso, que se suma al caos todo el mundo que conocemos y cambia su fisonomía, cambia las localizaciones, encontramos sitios nuevos si vemos que se empiezan a elevar precisamente de las profundidades zonas que no conocíamos, o sea que yo creo que una de las 2 cosas será por dónde irán los tiros de dónde se va a ubicar la acción en Breath of the Wild 2. Otra pregunta que nos podemos hacer es sobre las mazmorras. Se ha hablado largo y tendido de ellas, sabemos que aquí no hay grandes mazmorras, sí que tenemos 4 grandes bestias que tienen pues ciertos puzzles y tal, con jefe final muy concentrado, pero la gran mazmorra es Hyrule en Breath of the Wild. El conseguir los desafíos constantes de todos los santuarios y demás, y cómo llegar a ellos y cómo solventarlos. A veces algún santuario, simplemente el hecho de entrar en él, ya no tenemos desafío porque cogemos el orbe que nos toca, porque el desafío ha sido saber dónde estaba y cómo llegar a él, ¿no? Yo creo que esto seguramente se va a retocar, más que nada porque sí que ha habido muchas peticiones en ese sentido, pero creo que vamos a ir a un estilo más Skyward Sword. Me explico. En el juego de Wii, si os acordáis, las mazmorras propiamente dicho, los templos, eran bastante cortos. Estaban cortos, tenían algunas mecánicas muy claras, los solventábamos y pasábamos a otra cosa. Lo que realmente era interesante era el desarrollo que había en las premazmorras, cuando llegamos en esa zona y teníamos que encontrar el camino para entrar en el templo. Todo eso tenía más sentido de mazmorra incluso que muchos de los templos del juego. Y yo creo que por aquí van a ir los tiros, con grandes puzzles para llegar a un objetivo final. Pero no sé si vamos a tener una fórmula de mazmorras al uso como puede ser en Ocarina of Time, o en Twilight Princess, o en Wind Waker, ¿no? No descarto precisamente que en estas zonas, en estas mazmorras,
en estos nuevos lugares que iremos a visitar. Imaginaos, por ejemplo, pues que se elevan 4 o 5 zonas nuevas que tenemos que solventar, pues no descarto seguramente que entremos en un proceso de transformaciones. Estaría bien, es algo que pasó, por ejemplo, en Majora's Mask. Uno de los grandes cambios entre los templos de Ocarina of Time y Majora's Mask es precisamente que no son tantos los objetos nuevos, sino las transformaciones en Zora, en Goron, etc. Y aquí no me extrañaría que se diera un pasito más y que aprovecháramos los espíritus de los elegidos para tener transformaciones que vayan más allá de la acción que nos dieron en su momento, y podamos tener nuevas mecánicas y nuevas maneras de solventar puzzles tanto dentro de las mazmorras como luego fuera. Y siguiendo con esto, creo sinceramente que va a haber un par de cambios relevantes en los objetos y en nuestras herramientas. Por un lado, una de las grandes ausencias fue el gancho. Si os acordáis del gancho, es seguramente uno de los objetos más importantes de la saga Zelda. Es un objeto que normalmente se amplía su utilidad, o sea que se consigue 2 veces, por así decirlo. Y un gancho con las posibilidades que hemos visto en juegos como Twilight Princess, y con todo lo que supondría a nivel tanto de combate como a nivel de llegar a sitios imposibles, seguramente le puede dar pues más variedad. También creo que vamos a poder ver una extensión un poco mayor del tipo de magia. Sí que es verdad que ahora todo está centrado pues en las herramientas tecnológicas y tal, y es verdad que tenemos maneras de hacer bloques de hielo por un lado y tenemos maneras de hacer fuego por otro, y tenemos maneras de hacer también, más que hacer, controlar y usar la electricidad. O sea que los elementos están muy presentes en Breath of the Wild, pero creo que se le puede dar una nueva vuelta de tuerca para tener más acciones y que éstas tengan sobre todo capacidad de cambiar el entorno, ¿no? No que sean solo una herramienta para navegar en él, sino que sean transformadores del mundo en el que vamos a estar. Y antes de acabar, 2 cosillas más que imaginamos en Breath of the Wild 2. Por un lado, el tema del combate. Creo que será un combate un poco más ágil, un combate en el que no tengamos que entrar tanto en el menú para cambiar las cosas, aunque hay auténticas bestias que lo hacen como si fuera un hack and slash. Creo que seguramente vamos a conseguir aprender nuevos movimientos y acciones. No hace falta entrar en un juego de acción, pero sí tener algún elenco de golpes y movimientos distintos, y que van a ser diferentes según el tipo de arma. No va a ser lo mismo una espada corta que un espadón, un mano doble o un martillo, y que cada uno nos va a tener pues eso. Algunas acciones ya, sí que es verdad que ya tenían un moveset diferente en Breath of the Wild, pero me refiero a movimientos propios. Estas 2 cosas sí que las veo muy claras, y que creo que es por donde puede ir el juego para evolucionar a nivel de combate. Y hay algo que también imagino que se estarán planteando en Nintendo, y es básicamente que haya crafteo de armas. O sea, tenemos claramente un sistema de crafteo de comida y sirve para muchas cosas, y no me extrañaría que hubiera un sistema también pues para no solo reparar armas, sino también potenciarlas, a darle algunos elementos que no tengamos a mano, y hacer pues a lo mejor que no tengamos que ir con 50 armas distintas, pero sí que tengamos 3-4 que vayamos cambiando según nos interese. Y ya para acabar, se ha hablado mucho de si a lo mejor Zelda es protagonista del juego. Yo lo veo complicado porque al final Link es el héroe de la leyenda y siempre ha sido así. No me parecería mal si pusieran a Zelda delante, pero aquí hay 2 opciones. Una, si ponen a Zelda, me imaginaría un juego con muchos temas mágicos, con los elementos de Din, Farore, Nayru. Me imaginaría una piedra Sheikah con otros tipos de acciones, ¿no? Y un desarrollo a nivel del personaje y a nivel jugable distinto seguramente al que tiene Link, ¿no? Pero si tengo que escoger, y si Zelda no acaba atrapada en algún sitio, que ya veremos, porque a mí no me queda claro en el tráiler a quién cogen de la mano, ya sabéis cuando está a punto de caer, sí que puede ser un acompañante interesante. Zelda ya nos acompaña en Spirit Tracks, ya lo sabéis, y hay puzzles en los que nos ayuda cuando, por ejemplo, adopta la forma de alguno de los enemigos, y estos nos ayudan pues a combatir, nos ayudan a solventar puzzles y tal. O sea que aquí sí que veo la opción de puzzles cooperativos, de ataques cooperativos también, y de tener un acompañante muy muy potente,
como puede ser una princesa Zelda como la de Breath of the Wild, que creo que estaremos todos de acuerdo que era un personaje interesante y carismático. O sea que no sé si superará a Midna, pero yo me imagino que Zelda tendrá más protagonismo de una manera u otra en Breath of the Wild 2. Así que ya lo veis. Esto ha sido pura especulación, un simple pensar 3 años después de la primera parte y con la segunda en marcha, ¿qué imaginamos que tendrá Breath of the Wild 2? Lo mejor de todo esto es que podemos ver en los comentarios qué pensáis vosotros, qué os gustaría, qué no, y a ver si nos dicen algo a muy tardar en junio. No sé si habrá E3, pero si lo hay, pues ahí, si no, en algún direct. Eso es todo, chicos, chicas, espero que os haya gustado. Nos leemos en los comentarios. Hasta la vista.